Vamos entonces a nuestro mensaje número 6 ya de lleno. Vamos a hablar acerca de la convicción cristiana en un mundo pluralista. ¿Por qué le llamé así a este mensaje? Porque es precisamente la esencia de lo que habla Pablo en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Fíjese que nosotros como cristianos vivimos en una sociedad, entre comillas, pluralista. Supuestamente estamos en la era de la tolerancia, en la era del relativismo, en la era donde cada quien tiene su verdad y cada quien tiene sus creencias, sus costumbres, y que debemos de respetar y aprender a vivir en convivencia. Eso es lo que nos dice muchas veces el mundo, pero realmente no es así. Esto del pluralismo, esto de la tolerancia, esto del relativismo no es otra cosa más que una filosofía disfrazada para permitir, ¿verdad?, que ciertas costumbres, que ciertas cuestiones que están fuera del orden de Dios se hagan normales en la sociedad. Ahora, desde un punto de vista social, pues yo estoy de acuerdo en el pluralismo, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que quieran las otras corrientes imponer su forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cuestiones de género, ¿verdad? Cuando estamos hablando en este sentido, ellos no se conforman solo con que se respete su manera de pensar, sino que ellos lo quieren imponer en nuestra sociedad. Quieren imponer en los niños esas ideas, que desde niños decidan, por ejemplo, qué sexo van a tener cuando realmente biológicamente solamente tienen uno, y situaciones en las cuales nos están orillando, ¿verdad?, no solo a tolerar, sino a imponer sus ideas, que por cierto van en contra de la palabra de Dios. Y por eso yo titulé este mensaje: Convicción cristiana en un mundo pluralista. En medio de este mundo donde todo y cada quien tiene su verdad, donde nada es absoluto, donde todo es relativo, ¿verdad?, nosotros tenemos que defender nuestra convicción cristiana. Tenemos que defender nuestra ideología cristiana en contra de cualquier otra ideología. Insisto, sí debemos aprender a convivir, sí debemos en todo caso, ¿verdad?, ser un tanto, vamos a llamarle así, tolerantes, pero tampoco debemos de dejarnos imponer sobre esas cuestiones en nuestras vidas. Por ejemplo, le insistía yo en esta parte, la ideología de género es algo que no solo quieren ellos que se les respete, sino que ellos lo quieren imponer como una norma para todo el mundo, lo cual no debe de ser así, ¿verdad? En la realidad, esta sociedad pluralista trata de imponernos sus ideas, trata de imponernos su filosofía, nos piden tolerancia, pero ellos no la ofrecen, ¿verdad? Inmediatamente empiezan a hablar de cuestiones, ¿verdad?, de que uno es intolerante y no es cierto. Yo no soy intolerante al defender mi ideología, al defender mi filosofía, al defender mi manera de pensar. Y si mi manera de pensar está alineada a la palabra de Dios, pues también se me debe de respetar. En esa época, con los corintios, era una época muy parecida a nuestros días, ¿verdad? Había prácticas que querían imponer a la sociedad. Una de esas prácticas era ofrecer comida a los ídolos. Era una sociedad muy idólatra, ¿sí? Y como la sociedad lo hacía, pues querían que también los cristianos lo hicieran, ¿verdad? Y ellos trataban de poner esa ideología, ¿verdad? Ya sea en hogares cristianos o no cristianos, ellos en cenas, en templos, hacían de esto una especie de tradición y que se tenía que llevar por toda la ciudadanía, ¿verdad? Ahí no importaba que la Biblia les dijera que lo ofrecido a los ídolos era abominación delante de Dios. Lo que ellos querían era imponer su manera de pensar y su manera de ser. Tristemente, la iglesia en Corinto dejó imponerse sobre estas costumbres, sobre este pluralismo, sobre estas situaciones que se manifestaban en la ciudad, ¿verdad? Y aquí Pablo les anima a mantener a los corintios su convicción cristiana sobre esas ideas pluralistas que prevalecen, hermano, no solo en la sociedad de Corinto, sino que prevalecen en nuestra sociedad el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, se les quiere forzar a los pastores, ¿verdad?, a poder ministrar una boda entre dos personas del mismo sexo. Entonces yo digo, si el pastor está viviendo su vida y ministrando la palabra conforme a la creencia cristiana, ¿por qué una persona que no es cristiana
porque si fuera cristiana dejaría esas prácticas, quiere imponer que otra persona, ¿verdad? Le ministre, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, hermano, estamos hablando que el pluralismo en una sociedad actual, ¿verdad? Quiere imponer y quiere hacer y derribar a un lado todo tipo de convicción, ¿verdad? Insisto, piden mucho respeto hacia sus ideologías, hacia sus principios, hacia sus creencias, pero ellos no ofrecen el mismo respeto. Bien, entonces esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, del pluralismo, ¿verdad? Vamos a hablar de la convicción cristiana en medio de un mundo pluralista. Y el primer punto que yo quiero tratar en esta ocasión, le titulé el pluralismo de una sociedad del conocimiento versus convicción del amor que edifica. Y le voy a explicar por qué. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8, y vamos a ver del verso 1 al verso 3. Síganme con mucho cuidado, por favor. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios bajo ese contexto que les dije, que ya el pluralismo de la ciudad, las prácticas de la ciudad se habían infiltrado en la iglesia. El apóstol Pablo les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, dice Pablo, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. El apóstol Pablo empieza su mensaje con el contexto de una de las costumbres pluralistas, culturales, que se practicaban en Corinto, era el sacrificio a los ídolos. El hacer comidas, ofrecer las comidas hacia los ídolos y después comerla los asistentes a esas reuniones, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo empieza hablando acerca de una sociedad del conocimiento. Ellos decían, es que eso es conocimiento, esto es cultura, esto tiene que ver con cierta intelectualidad que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Sin embargo, el amor edifica. Y aquí estamos hablando de una sociedad, entre comillas, del conocimiento versus una convicción del amor que edifica. Yo quiero desglosar 3 puntos aquí. El primer peligro de este pluralismo, de una sociedad del conocimiento, es de que el conocimiento envanece a la gente. Sabemos que todo conocimiento, dice el apóstol Pablo, que el conocimiento envanece, crea vanidad en las personas. El peligro de este pluralismo, ¿verdad? Del conocimiento, del llenarnos de cultura y del llenarnos de arte, nos lleva a una especie de envanecimiento. Y una vez envanecida la gente, hermanos, se vuelve distante, se vuelve elitista, se vuelve clasista, se vuelve racista, y eso genera una sociedad dividida entre sabios e ignorantes, entre pobres y ricos, entre poderosos y sometidos. Y déjeme decirle con gran tristeza que hoy en la actualidad en el mundo y también especialmente en nuestra nación tenemos, hermano, una sociedad total y absolutamente dividida, ¿verdad? Tenemos una sociedad que se ha dividido, que ha tomado un bando, los que se dicen ser los poderosos, los que se dicen ser los sabios, los que se dicen ser los, vamos a decirlo, los documentados, los ricos, y el otro bando, ¿verdad? Los que se les considera los ignorantes, los que se les considera los pobres, los que se les considera los sometidos. En nuestra nación, en nuestro país, esto ha tomado ahorita unas dimensiones verdaderamente preocupantes, ¿verdad? Hoy la sociedad se encuentra dividida, ¿verdad? Y muchas veces también esto pues a raíz de todos los poderes que actúan sobre la sociedad, el poder político, el poder empresarial, el poder económico, el poder social, todas las esferas de poder en nuestro país han acentuado esa división, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, ese pluralismo que hoy estamos viviendo ha traído grandes divisiones a nuestra sociedad, ¿verdad? Inclusive ha derivado en odios, en manifestaciones de odio, lo cual, hermano, bueno, pues no, le decía yo, no es privativo de este país. En todos los demás países se ha estado desarrollando este tipo de división, ¿verdad? Este pluralismo del conocimiento que hace que muchas personas se sientan superiores a otras. ¿Por qué? Por su condición económica, por su condición intelectual, por su condición social, ¿verdad? Y hay unas grandes divisiones y hay unas grandes pugnas y hay unos grandes pleitos, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. ¿Sí? Ni el rico debe de odiar al pobre por ser pobre, ¿verdad? Y menospreciarlo y someterlo. Ni el pobre debe de odiar al rico por ser rico o por tener conocimientos. Nadie debe de odiarse unos a otros. Pero eso es lo que está ofreciendo nuestra sociedad, el pluralismo. El pluralismo de esa sociedad del conocimiento, de ese envanecimiento que se ha venido a marcar de manera muy, muy enfática, ¿verdad? Ahora, le digo, nosotros como cristianos no debemos tomar partido ni por unos ni por otros, porque el Señor Jesús a nosotros nos habló de una convicción, de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo. La convicción de la fe cristiana significa relacionarse con los demás mediante el amor. Dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer a un lado el conocimiento, tenemos que hacer a un lado el pluralismo de entre los conocedores y los ignorantes, entre los sabios y los ignorantes, entre los pobres y los ricos, y nosotros debemos de tener una fe basada en el amor. Acuérdese que en Cristo ya no hay libre ni esclavo, ya no hay griego, ni romano, ni judío, ni gentil, ni nada. En Cristo todos somos iguales. Ese fue el evangelio que vino a proclamar nuestro Señor Jesucristo. En Dios no hay acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él hace llover, Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Él teniendo la capacidad de poder crear una división, la cual hará en el final de los tiempos, ¿verdad? Entre los salvos y no salvos. Pero esa es otra situación. ¿Sí? Él hace salir el sol, Él bendice tanto al pobre como al rico. Él es un Dios incluyente, no es un Dios excluyente. Nosotros estamos viviendo en una sociedad excluyente, que excluye tanto un grupo, excluye al otro grupo, como el otro excluye al otro grupo. Entonces, como punto número 2 en este primer apartado, la convicción de fe cristiana significa relacionarse con los demás en amor. Y dejar tanto el partido de los ricos como el partido de los pobres. Dejar tanto la opción de una como la opción de otra. Nosotros no fuimos llamados a apoyar ninguna división clasista, ni racista, ni mucho menos. Nosotros fuimos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque el apóstol Pablo dice que el amor edifica a las personas, mientras que ese pluralismo del conocimiento las envanece, las hace sentirse superiores, ¿verdad? Aquí no, aquí el amor edifica a las personas, ¿verdad? Porque busca dar alguna bendición a los demás. No importa que seas pobre o rico, sabio, ignorante, poderoso o sometido, lo que debes hacer es amar al prójimo por convicción cristiana. Amén. Cuando la palabra de Dios se escribió, hermano, estas diferencias sociales eran mucho más marcadas. Hoy nosotros estamos bajo un modo de producción que se llama el capitalismo, pero en esta época existía el esclavismo. Había esclavos literalmente que eran de sus dueños. Y la palabra de Dios dice en el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver en otras cartas: esclavos, obedecer a vuestros amos. Amos, tratar bien a vuestros esclavos inmediatamente o independientemente del modo que vivía la sociedad. El apóstol Pablo y la palabra de Dios nos llaman a vivir en la convicción de la fe cristiana, que significa relacionarnos con los demás en amor y no fomentar ningún odio. No estamos aquí para odiar, estamos aquí para amar. Amén. Y número 3, también aquí el apóstol Pablo advierte a los cristianos que piensan que lo saben todo sobre este asunto y que lo han resuelto para su satisfacción, ¿verdad?
Ahí ellos pensaban y se sentían muy maduros y decían, nosotros como cristianos pues participamos de la comida de los ídolos porque no somos sectarios, porque no somos esto, porque no somos lo otro, porque no somos ignorantes. Fíjate cómo lo dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego habla a la iglesia y le dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué quiere decir esto? Pablo estaba escribiendo a esa sociedad, a esa parte de la iglesia cristiana que se había sometido al pluralismo de la sociedad y decían, nosotros sí vamos a participar de los ídolos porque es de lo que está participando todo el pueblo y nosotros somos, ¿verdad? Demócratas, nosotros no somos sectarios y hacían a un lado lo que la palabra de Dios hablaba respecto a esto. Y eso lo argumentaban para participar de lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo les dice, se dicen ser cristianos, dicen que saben mucho, pero no saben nada. El conocimiento en este pasaje hace dos referencias a Dios. Sin embargo, lo que se aplica también para la relación con Dios se aplica para la relación con los hombres. ¿Sí? El hombre que ama es el que realmente sabe, en tanto el que dice que sabe no necesariamente actúa en forma que ayude a los demás. Y déjame decirte algo bien triste. Dentro del cristianismo yo he detectado personas que son elitistas dentro del mismo cristianismo. Se sienten más que los demás por un conocimiento que tienen. Se sienten más que los demás tal vez porque tienen más dinero que los otros. Se sienten más que los demás porque tal vez tengan ciertas costumbres o pertenezcan a cierto estatus de la sociedad. No debe de ser así. El apóstol Pablo los reprende y les dice, ustedes piensan que saben, ustedes justifican sus decisiones, pero no han entendido ni han aprendido nada del evangelio. En Cristo todos somos exactamente iguales. Y aquí es lo que el apóstol Pablo les estaba reprendiendo. Aquellos que participaban de lo sacrificado a los ídolos porque se creían y se sentían ellos muy, muy sabios. Más allá de lo que decía la Escritura. ¿Verdad? Ellos decían, no, es que no podemos tomar lo que dice literalmente la Escritura, que no ofrezcamos sacrificio a los ídolos y que no participemos de esos rituales. No, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser cristianos incluyentes, cristianos democráticos, cristianos que, no, hermano, la palabra de Dios es clara. O somos o no somos, o acatamos lo que dice la Escritura o no acatamos lo que dice la Escritura. Amén. Punto número 2, hermano, en mi mensaje, el pluralismo de una sociedad politeísta versus convicción de un solo Dios. ¿Sí? En todas las épocas y en todas las edades, la mayoría de las sociedades y de las naciones han sido politeístas. Han tenido muchos dioses. La nación de Israel era muchas veces contaminada por otras naciones y se volvían a otros dioses y se volvían también politeístas. Cuando los conquistaban los pueblos a su alrededor, los heveos, los heteos, adoptaban sus costumbres y sus dioses. Cuando los filisteos también. Y entonces el pueblo de Israel, una de las cosas que más les recriminó el Señor fue esa actitud de irse en pos de dioses ajenos y de dioses falsos. Ellos no lo aprendieron hasta muchos años después, cuando sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Cuando fueron llevados cautivos a Egipto, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando fueron llevados cautivos por los romanos, en fin, por muchos pueblos ellos fueron llevados cautivos y sufrieron bastante. Pero déjeme decirle una cosa, a partir de todas esas experiencias, el pueblo de Israel tiene todo, menos politeísta. Ellos tienen un solo Dios y aprendieron que Dios es el único, el Dios verdadero. Pero aquí Pablo está exhortando a los corintios porque se había infiltrado el pluralismo de una sociedad politeísta versus la convicción de un solo Dios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 8, verso 4. Amén. La palabra de Dios dice así: acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos,
Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese algo bien interesante. Pablo empieza diciéndoles acerca de las viandas, de las comidas que ustedes, cristianos, entre comillas, sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y les empieza a decir, ustedes han caído en ese politeísmo, ustedes han caído en esas tradiciones, en esas conductas, pero déjenme recordarles que nosotros tenemos una convicción monoteísta, un solo Dios. Déjeme comentarle que en Corinto existía un contexto del pluralismo religioso, como hoy en nuestra sociedad. Y era tan crucial afirmarlo porque era una parte de las reglas de convivencia. Cada quien convivía con sus dioses y cada quien respetaba a sus dioses. Y esto era algo visto como algo muy cool, como algo muy maduro, como algo de muy conocimiento. Y esa élite, ese grupo de cristianos, entre comillas, de la iglesia de Corinto, se empezaron a unir a esos movimientos. Pablo y otros observaron el gran alcance de la idolatría que existía en Corinto, donde adoraban a muchos dioses. Y era tan la influencia que se infiltró en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, ellos participaban de las viandas, de las comidas que eran ofrecidas a esos dioses. Para empezar, deberían de tener la conciencia de que solo existe un Dios. Y aquí Pablo se los refiere y se los expresa. Pablo está refiriendo que ellos son llamados, ¿verdad? Ellos estaban adorando a otros dioses. Escuche, hay algo bien interesante. Dioses en el cielo o en la tierra, porque también a veces hacemos de un Dios a un dirigente, a veces hacemos de un Dios a una filosofía, a veces hacemos de un Dios a un trabajo. En fin, hay muchas cosas en que nosotros manifestamos la idea de un Dios, ya sea divino o terrenal, pero son dioses. Aquí Pablo está utilizando a esos dioses llamados como señores. Esta expresión es utilizada para mencionar algo que se afirmaba a nivel popular, pero de manera errónea. La palabra dioses y señores eran sinónimos en el habla religiosa pagana, ¿sí? Acuérdese que los emperadores romanos, que eran hombres, se consideraban dioses. Y así había mucho liderazgo y había muchas corrientes que ya prácticamente eran un dios. Y muchos corintios les rindían tributos a través de ¿qué? A través de lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo nos está hablando aquí de una convicción. Está diciendo, sin embargo, haciendo un énfasis de negación, para nosotros hay un solo Dios, les recuerda, hay un solo Padre, un solo Creador de todas las cosas. Jesucristo, nuestro Padre, Espíritu Santo, Dios tres en uno. Amén. Y dice, nuestro propósito en la vida es servirle a Él. Todo gira alrededor de Él. Nosotros, aquí está haciendo una referencia que después escribió el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Por su voluntad existen todas las cosas, para Él existen y por su voluntad han sido creadas. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Kyrios. A los cristianos en la iglesia, en la iglesia primitiva, Roma los seguía. ¿Por qué? Porque no querían decirle Kyrios a César, no querían decirle Señor, porque esa palabra Señor implicaba que Él era un Dios. Ellos solamente le decían a Jesucristo Señor, y por eso eran llevados a la fosa de los leones, al circo romano. Con los leones eran encendidos como antorchas vivas al paso de los emperadores. ¿Por qué? Porque se negaban a decir que el emperador era Dios. Para ellos solo existía un Kyrios, que era el Señor Jesucristo. Eso era convicción. Y aquí unos años después los corintios habían dejado de creer en un solo Dios y participaban de las viandas, de los ofrecimientos a los otros dioses. Habían dejado su convicción. Nuestro propósito en la vida es vivir para Él, el servirle a Él.
no para que satisfaga nuestras necesidades o para que nos haga ricos, de lo cual hemos hablado mucho en otros mensajes. Hemos sido creados para gloria y honra de su alabanza. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Ahora, los cristianos no son simples teístas de tener un solo Dios. Para ellos hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas creadas y por medio de Él nosotros vivimos. Amén. Hace tiempo me impactaba, y le voy a decir quién para que usted considere, la entrevista que le hicieron a un pastor adorador que se llama Jesús Adrián Romero, y lo entrevistaban en CNN. Y le preguntaba el hombre que lo estaba entrevistando, ¿y tú qué piensas de la idea plural de Dios? Y entonces él dijo, sí, Dios, hay muchos dioses y todos son Dios. Y empezó a hablar de que Mahoma, ¿verdad? Pues el profeta que adoraba a su Dios, ¿verdad? Pues también es un Dios, ¿verdad? Que los budistas que adoran a su Dios también es un Dios. Y a mí se me caía la cara de vergüenza. Cómo este hombre, que tiene tanta influencia en mucho pueblo cristiano, está diciendo tal aberración. Estaba comportándose exactamente como los corintios. Sí, hay que ser plurales. Todos los caminos llegan a Roma, todos los dioses son verdaderos. Imagínense, ¿verdad? Sí, todos tenemos la idea de un Dios, pero todos los diferentes dioses son dioses. Ese mismo entrevistador y en esa misma cadena entrevista a otro hombre que no es pastor, pero que yo le había una tremenda convicción, a Ricardo Montaner. Y le entrevista y le dice, oiga, pues la otra vez entrevistamos a Jesús Adrián Romero y él dice que pues sí, que el pluralismo, que todos son dioses, Mahoma, ¿verdad? Buda, Confucio, todos los que son hombres pero también son constituidos como dioses, pues que todos son respetables y todos son dioses y que bueno, pues debemos de tener una sociedad de pluralismo y de influencia. Y agarra y le dice, no, espéreme. Para mí hay un solo Dios y Él es Jesucristo. Todos de los que usted está hablando están muertos y están en su tumba. Él resucitó y vive para gloria de Dios. Y le dicen, yo no converjo con esa idea. Hay un solo Dios y ese Dios es nuestro Dios. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Entonces a veces, a fin de hacernos agraciado hacia los hombres, a fin de tener más popularidad, vendemos nuestras convicciones. No, hermano. En una sociedad pluralista que dice que hay muchos dioses, nosotros debemos de defender la convicción de que existe un solo Dios y respaldarla a través de las escrituras que conocemos. No por querer tener más fama ni por querer tener más aceptación, vamos a vender nuestras convicciones. Número 3, el pluralismo de una sociedad ritualista versus convicción de no ser tropiezo a otros. ¿Por qué le explico esto? Vamos a 1 Corintios 8:7. ¿O por qué le digo esto? Miren cómo lo maneja Pablo. 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seamos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el contrario tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Tremendas palabras de Pablo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner en tropiezo a mi hermano.
Está contrastando el pluralismo de una sociedad ritualista que hacía rituales versus la convicción de no ser tropiezo a los demás con esos rituales. Muchos cristianos continúan siendo ritualistas. Déjame decirte que no todos los cristianos creen firmemente que los ídolos no tienen poder. No todos los cristianos están conscientes, ¿verdad?, de que hemos sido llamados a adorar a un único Dios, un Dios vivo, que hemos sido llamados a dejar toda idolatría, que hemos sido llamados a dejar todo ritualismo. Los adoradores en este siglo, en el siglo I, decían que un ídolo era algo así como la Atenea que tenían en esa ciudad, creyendo que esa diosa realmente estaba ahí, que realmente esa diosa tenía poder. Los cristianos en esa época, los verdaderos cristianos eran llamados ateos porque no tenían estatuas, porque no adoraban a los ídolos y eran recriminados. Pero había otros cristianos que decían, no pasa nada, pues es algo cultural, es algo de esta ciudad, respetemos su cultura, es más, vamos a participar del ritual. El sacrificio, la comida a un ídolo no era en sí algo inicuo para un cristiano débil, quien si comía se sentía sucio. Un punto de vista de algunos cristianos siguen sosteniendo esto es algo cultural, no pasa nada. Hoy tenemos muchos cristianos que siguen ciertos rituales y que se manifiestan y se dicen ser cristianos. Me llama mucho la atención que hace poquito, hablando de nuestro presidente, honro al presidente, oro por él, sé que Dios lo puso, pero yo no creo que él sea cristiano. Él participa de los rituales. Independientemente de que sea lo políticamente correcto, esto implica que él no tiene una verdadera convicción. Hace poquito sacaron en las noticias, sí, ya dijo que es cristiano. Se junta mucho con un pastor Favela, que es uno de los líderes de alguna parte del sector evangélico, no de todo, porque él se ha dicho que es líder de todos los evangélicos. Jamás, mío no es líder de nadie. A mí mi líder es Jesucristo. Pero déjeme decirle que aquí es donde entra la confusión. Este hombre no es cristiano y este hombre lo ha dicho. Yo, donde se arrodilla el pueblo, yo me arrodillo. Yo participo de todos los rituales y de todas las cosas que haga el pueblo. Esto no es un hombre cristiano. Él no es cristiano. Él tiene una religión cristiana tal vez. Dicen que tiene ascendencia adventista, no sé de cuál, del séptimo día. Pero eso no significa que él sea cristiano. Hay muchos evangélicos que se dicen ser cristianos, pero tienen su religión cristiana. ¿Cómo lo vemos? Porque no tienen convicciones. Porque se ven presionados políticamente, socialmente, y ahí están participando de los ritos. Si una persona por su trabajo tiene que participar en un rito y tiene que ofrecer, en este caso, sacrificio a los ídolos o participar de esas cuestiones, realmente no está siendo cristiano porque está vendiendo su convicción. ¿Sí me explico? Las cosas claras, hermano. Muchos cristianos hoy continúan siendo ritualistas y dicen, ay, hermano, pues ¿qué tiene? Es el arte, es su trabajo, se lo pidieron, ni modo que se vea mal. El Señor dice que aquel que se avergüence de él se avergonzará delante del Padre de él allá en el reino de los cielos. Aquí nosotros o somos o no somos. Ahora, ¿por qué? Si la persona es una figura pública y si la persona es un líder cristiano, tanto más, pues va a ser tropiezo para otros. Y aquí lo está diciendo bien claro. El ritualismo de algunos cristianos, entre comillas, maduros, sabios, que dicen que esas son cuestiones culturales, puede ser piedra de tropieza a los que son débiles en la fe. Y aquí lo está diciendo bien claro Pablo. Dice en el verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil apenas está creyendo al evangelio, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Al que ve al presidente haciéndose las limpias, los rituales, pues es cristiano, pues entonces no tiene nada de malo, yo lo voy a hacer.
Aquel que escucha a Jesús, Adrián Romero, sí, Mahoma, pues son dioses. Pues qué padre, a mí me invitaron a un templo budista, pues voy a ir. Este hombre dice que no hay problema, que todos son dioses y todo es lo mismo. ¿Y qué pasa con esas personas? Se pierden. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué tremendo. Jesús también le dijo a sus discípulos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, más le valiera enrollarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Porque Cristo pagó precio de sangre por esa persona. Alguien le predicó el evangelio, padeció, invirtió tiempo, oración, lo ganó para Cristo, y ahora un líder sin convicciones hace cosas que van contra la palabra de Dios, y este hombre piensa, siguiéndolo, confiando en esa persona, que es normal y que es natural, y termina por perderse. Y termina Pablo aquí diciendo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, si el participar de esos rituales le va a hacer caer a alguien, no lo haré, para no poner tropiezo a mi hermano. El pluralismo de hacerlo socialmente y lo políticamente correcto versus contra mi convicción, mejor mi convicción. Es mejor que pierdas tu posición social, mejor que pierdas tu liderazgo, mejor que pierdas tu trabajo, a que pierdas tu alma y que hagas perder que otros también se pierdan. Muchos cristianos siguen siendo ritualistas, y yo lo digo con tristeza. Sobre todo muchos que ocupan cargos políticos, que ocupan cargos sociales, hacen a un lado sus convicciones con tal de congraciarse con la gente. Y recordemos que este ritualismo, este pluralismo del ritualismo, es piedra de tropiezo para otros. En Corinto, hermano, los cristianos confiados podían estar de acuerdo con el principio establecido con respecto a la comida, y pretendían tener ese derecho. Es que tenemos derecho, porque nosotros también somos parte de la sociedad. Y una de las cosas que más se exigen en el pluralismo y en estas corrientes filosóficas es mi derecho. Dicen las feministas: mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, mi derecho. Aquí el apóstol Pablo dice: ese derecho, esa libertad, ¿verdad?, de ser pluralista es perjudicial para quienes son débiles en la fe. Por lo tanto, no tienes ese derecho ni tienes esa libertad. Debes de seguir lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Tal vez tú tenías el derecho a participar en esas fiestas, porque resulta que ahí en Corinto eran invitados a participar en fiestas de los juegos de los tipos olímpicos que hoy tenemos, ¿verdad? En ceremonias cívicas muy importantes, eran muy dados al protocolo. Acuérdense que había toda una elite de políticos y de gente poderosa y de dinero, ¿verdad? Y que disfrutaban la elite. Y entonces a veces invitaban a esas familias que eran cristianas, pero que eran familias de renombre. Y esas familias de renombre le decían a Pablo: es que nosotros tenemos derecho, somos ciudadanos, pertenecemos a esa sociedad. ¿Cómo no vamos a ir a los juegos? Oye, pero ahí en los juegos se va a ofrecer sacrificio a la diosa Atenas, se va a ofrecer sacrificio. No, pero pues eso nosotros sabemos que eso no vale nada. Nosotros lo vamos a tomar y vamos a participar conscientes de que esa diosa es falsa. Ok, a lo mejor tú lo sabes, pero aquel que está creyendo en Cristo apenas no lo sabe. Y sí te está viendo participar de esas cosas. Eran los famosos juegos ístmicos que se realizaban en las cercanías de Corinto, ¿sí? Y de la cual está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo. Ahora, otro punto muy importante: el ritualismo puede ser parte de la presión social hacia muchos cristianos. Muchos lo hacen por presión social. Sabemos que todas las personas importantes de Corinto eran invitadas a 3 fiestas en esa ciudad. El temor de Pablo era que un creyente en Cristo, al ver a otros comiendo en el templo de un ídolo, cediera a la presión de conformarse al mundo y tropezar. Dijera: pues todo eso es normal. Empezaban aceptándolo y después terminaban aceptando que Atenas era diosa, que ellos tenían a los dioses verdaderos. Por eso es que dice: se va a perder.
en el sentido de que va a volver al paganismo, en el sentido de que va a volver a realizar las prácticas de las cuales Dios le rescató. ¿Sí? Te voy a poner algo un poquito más de nuestro tiempo. Hoy hay muchos cristianos, ¿verdad?, que cuando son invitados a un cóctel, ahí están participando del vino, ahí están no, pero pastor, es algo social, no estoy en una cantina emborrachándome, estoy en un evento social de alta alcurnia. Y pues si están ofreciendo los mejores vinos y demás, pues yo debo de participar, yo debo de comer, yo debo de hacer lo que los demás hacen. Y lo ve a alguien que viene de alcoholismo, que el Señor lo rescató de ese demonio del alcohol, ¿verdad? Y lo ve y dice, no, pues sí, nadie dijo que aquí no se vale tomar. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y todo eso lo pasamos por alto. Y hacemos lo que socialmente es correcto. Y aquí lo que va a pasar con el débil es que se va a volver al paganismo. Por ver a esos cristianos, entre comillas, que ceden ante la presión social, que siguen los rituales de esta sociedad y que pierden sus convicciones. Y aquí no se trata de un ejercicio de sus derechos, sino de un pecado contra de su hermano y por lo tanto un pecado en contra de Cristo. Amén. Dada la estrecha relación entre el Señor y sus hijos, dañar, hacer que una persona se pierda habiendo creído en Cristo, es una responsabilidad muy grande. Entonces, dice el apóstol Pablo, prefiero no ejercer mi derecho a esa libertad que tengo para que no caiga alguien por causa de mi mal testimonio. El pluralismo, hermano, ha llevado a la iglesia a comportarse cada vez más como el mundo. El pluralismo que hoy vivimos, amado hermano, ha llevado a muchos a perder su convicción. Hacen lo socialmente correcto, hacen lo políticamente correcto, pero hacen lo espiritualmente incorrecto. Y yo no sé dónde van a terminar. Termino mi mensaje recapitulándote estas 3 conclusiones de los puntos que acabamos de ver. El pluralismo de una sociedad del conocimiento versus una convicción del amor que edifica. Dejemos a un lado la polarización social que estamos viviendo. Ni te pongas de un lado, ni te pongas del otro. Tú no perteneces ni a los pobres, ni a los ricos, ni a los ignorantes, ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los sometidos. Tú perteneces a Cristo. E independientemente de la condición en la que estés, tú eres de Cristo. Y para Cristo no hay pobre, no hay rico, no hay sabio, no hay ignorante. Para Cristo todos somos iguales. Y tú y yo debemos de vivir una convicción en el amor que edifica. Debes de amar a tu hermano que está en necesidad y debes de amar a tu hermano que está en prosperidad. Los dos son tus hermanos y fueron comprados por la sangre preciosa de Cristo. Así que de una vez te digo, bájate de ese barco. En México, en nuestra sociedad, hoy está muy dividida. No te pongas ni de un lado ni del otro. Número 2, el pluralismo de una sociedad politeísta versus una convicción de un solo Dios. Lo diga Jesús Adrián Romero, lo diga Marcos Witt, lo diga el que tú quieras, ¿no? Tú no vas a escuchar ni vas a seguir lo que dicen ellos. Tú vas a escuchar y seguir lo que dice la palabra de Dios. Ellos lo dicen por tener más fama, por tener más seguidores, por no perder su popularidad. Porque de frente a una cámara y un medio internacional se hacen chiquitos y venden sus convicciones. Tú y yo creemos en un solo Dios, creador del universo, por el cual hemos sido creados para adorarle y exaltar su nombre. Número 3, el pluralismo de una sociedad ritualista versus convicción de no ser tropiezo a otros. El Señor no nos llamó a participar de lo sacrificado a los ídolos, ni de ningún otro ritual, llámese como se llame, ni comportamiento socialmente correcto que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aquí es donde tú y yo tenemos nuestras convicciones. Y si tú eres un hombre y una mujer que tienes un cargo y que ese cargo o ese trabajo lo vas a perder de acuerdo por seguir tus convicciones, más te vale que pierdas ese trabajo y que no pierdas tu alma. Amén. Ni hagas perder el alma de los demás, de los que te ven, de los que te observan. Amén. Porque estás puesto en eminencia tal vez. Bueno,
Gracias a Dios por su palabra. Terminamos este mensaje número 6. Dentro de 8 días viene también un mensaje muy poderoso de Pablo, hermanos. Siempre vamos a encontrar mensajes directos, mensajes concretos, mensajes que nos hablan de nuestra convicción. Dios le bendiga. Un abrazo a todos.